Hablaremos esta noche de la muy ardiente Bárbara Villiers. Ubiquémonos en Inglaterra a mediados del siglo XVII. Bárbara Villiers, ya que era inglesa, ¿no, señor? Si no sería Villiers. Era hija única del noble William Villiers, segundo vizconde de Grandison, y de la noble Mary Bainning. Era allá por el otoño 1643 y se murió el vizconde a causa de una herida de guerra y dejó a su esposa e hija en una situación medio shome. La madre volvió a casarse y la hija se educó en el campo hasta que al cumplir 15 años la llevaron a Londres, en la esperanza de encontrarle un esposo que aliviara la economía familiar. A los 18, se casó con un tal Roger Palmer, heredero de una inmensa fortuna. El enlace se llevó a cabo a pesar de la oposición de la familia del novio. Los Palmer decían, ¿cómo te vas a casar con esta? Son una familia de poligrillo. Bárbara, en fin, era muy hermosa al parecer, pero el papá de Roger le dijo, esta chica te va a convertir en el más desgraciado de los hombres. Pero el otro no hizo caso. La crónica cuenta que él era muy devoto, muy estudioso. Ella, en cambio, mostraba unos modales cuestionables. Lo que más le gustaba era amar, vamos a decirlo así. Está bien. Atención, con el casamiento de esta chica, la familia de los Villiers pasó a ser parte de la corte del rey Carlos II en el exilio. Recordemos que Carlos I había sido depuesto y ejecutado. Sí. Después viene Cromwell y su hijo, Carlos II, esperaba en el exilio la posibilidad de regresar a Inglaterra para gobernar. La cuestión fue que Bárbara Villiers y Roger Palmer fueron muy bien recibidos en el exilio. El marido por su dinero y la mujer por sus encantos. Bárbara era hermosísima y Carlos II, que era entonces era muy joven, y después cuando empezó a reinar también, era todo una corte de ministros muy jóvenes, y entonces eran también enamoradizos. El primero que se enamoró de Bárbara fue el rey. Carlos II se enamoró en cuanto la vio. Dice el cronista que Bárbara no dejaba pasar mucho tiempo entre la circunstancia del enamoramiento y la consumación del amor, en general. Cuando alguien se le enamoraba, no pasaba mucho tiempo hasta que ese amor se consumaba. Nada de, ay, qué sé yo. Bueno, así, unos minutos después de haber advertido que el rey la deseaba, ya eran amantes. Al producirse la restauración, me refiero a la monarquía inglesa. Sí, claro. Bárbara regresó a Inglaterra y el rey prefirió pasar en su compañía la primera noche en lugar de sumarse a las celebraciones, qué sé yo, nada. Cuando Carlos II se casó por asuntos políticos con la portuguesa Catalina de Braganza, todos esperaban que la llegada de la nueva reina contribuyera a debilitar la influencia que Bárbara ejercía sobre el rey, pero se equivocaron. Carlos estaba encantado con su favorita. Según el propio rey, Bárbara conocía todos los secretos del placer. El monarca le otorgó un puesto entre las damas de su esposa, la de Braganza. Los cortesanos y los nobles ingleses pronto aprendieron que para ganarse el favor del monarca, primero debían ganar el de ella. Cualquiera que la despreciara podía ser desterrado de la corte. Entre los diversos títulos que Carlos II le otorgó a Bárbara estaba el de Condesa de Castlemaine, pero los nobles empezaron a llamarla prostituta real, que es un poquitín ofensivo. Sí. El cronista John Evelyn la llamó la maldición de la nación, que es un poco cacofónico en castellano. Sí. Parece que Bárbara era avara, y no es un palíndromo, es una realidad. Bárbara era avara.
y reclamaba descaradamente a Carlos II títulos, joyas, tierra, dinero, autos. Autos. Bueno, autos no. Con frecuencia el rey tenía que pagar con dinero público sus millonarias deudas de juego. Las de ella, no las de él, Sí, sí. porque escolaseaba todo el día. El idilio de Bárbara con el rey no perjudicaba demasiado el trato entre el rey y su mujer. No, entre el rey y su mujer sí. Y claro, si está ahí metida. El que más o menos se le aguantaba piola era el marido de ella, Roger Palmer. Básicamente se limitaban a ignorarse, que es como funcionan mejor algunos matrimonios. Sin embargo, pronto ocurrió algo que provocó finalmente la separación. Roger Palmer, que era católico, quiso que uno de sus hijos, o por lo menos hijo de su esposa, fuera bautizado de acuerdo con su fe, con la fe católica. Ella dio su consentimiento, pero días más tarde se arrepintió. O sea, lo bautizaron como católico, Sí. pero ella dijo, no, ahora que lo bauticen de nuevo, pero como protestante. ¿Qué pasaba? Pasaba que el hijo casi seguro era del rey. Y ella pensaba que debía recibir la religión del padre, que naturalmente era protestante. Anglicano en realidad, ¿no? Roger Palmer, indignado, quiso abandonar Inglaterra y la cosa se le complicó. Lo acusaron de formar parte de un supuesto complot católico para matar al rey. Roger Palmer fue encerrado en la Torre de Londres y juzgado por alta traición. ¡Caramba! Lo que llamarían los ingleses lawfare. Gracias al favor de su esposa, no lo mataron. Se la salvó con el hilo de una pata. Carlos II, mientras tanto, se mostraba muy generoso con la favorita, incluso hasta con los amantes que ella tenía. Mirá vos. Por ejemplo, el rey le perdonaba todo a ella. Había un tipo que se llamaba John Churchill, posteriormente Gran Duque de Marlborough, antecesor no, ¿cómo sería la palabra? Antepasado de Winston Churchill. Era primo segundo del rey y estaba considerado el hombre más atractivo de la corte. No Winston Churchill, sino su antepasado John Churchill. El conde de Mambrú se fue a la guerra. ¿Qué es ese? No, ni más ni menos. Y este muchacho no escapó a la voracidad de la duquesa. Uno, el duque de Buckingham, también. Pero por ahí alguien le abrió los ojos al rey y lo invitó a ser testigo, él mismo, el propio rey, de la infidelidad de su esposa, ¿no? Entonces armaron una trampa, una emboscada, y el rey Carlos sorprendió a John Churchill y a su mujer, o su favorita, mejor dicho, sí, ya sí. que después de todo su mujer era Catalina de Braganza y no sabemos, ni nosotros sabemos dónde estaba. Y entraron, y lo agarraron a los dos justo ahí, Qué momento, con la mano en la masa. Y el rey lo perdonó y le dijo, no os preocupéis, joven, estáis perdonado, sé que no ha sido por amor. Pero John Churchill no le creyó y se tiró por la ventana. Y empezó a correr como un desaforado a través de los jardines del palacio en dirección a los bosques. El sexto hijo de Bárbara, que nunca llegó a ser reconocido por el rey, nació en 1672, fue una niña que llevó el nombre de su madre y probablemente la paternidad le correspondía al ya mencionado fugitivo John Churchill. Bárbara Villiers, ya conocida como Lady Castlemaine, se mantuvo en la cúspide durante casi 10 años, entre el amor del rey y de otros. Samuel Pepys escribió, 29 de julio de 1667. Ella se ha enamorado del joven Jermyn, que últimamente ha estado con ella más frecuentemente que el rey, y que ahora va a casarse con Lady Falmouth. Al rey lo tiene loco su entendimiento con Jermyn, y a ella la tiene loca que vaya a casarse con otra, y así que andan todos locos. Esto lo decía Samuel Pepys,
29 de julio de 1667, un año después del incendio de Londres. En la lista de amantes de Barbara Villiers hubo un poeta, un dramaturgo, un equilibrista y un par de actores. Uno de ellos, llamado Hart, había sido capitán durante la Guerra Civil. La Guerra Civil, digo, la que hubo entre Cromwell y los partidarios de Carlos II de la Restauración. Estaba considerado Hart el mejor actor de su época y su interpretación más aclamada fue la de Otelo. A partir del año 1668, la duquesa dejó de tener sus apartamentos en Whitehall. Sus poco discretas infidelidades sirvieron de pretexto al rey para una ruptura. Se enojó. Y sí, ya a esta altura. Qué pobre, ¿no? Carlos se había perdonado muchos deslices, pero algunos amores eran simpáticos antes, pero a él se le empezaron a transformar en algo que no podía soportar. Y decidió echarla. Ella rogó que no, qué sé yo, y más o menos consiguió alguna dilación, prometió amar menos, en el sentido en que Sí. lo acabamos de decir, ¿no? Pero el rey la dejó un rato, pero ella supo que su apogeo como favorita se había terminado. Carlos creó un ducado para ella, aumentó su pensión, se transformó en la duquesa de Cleveland. Por entonces el rey tomó otra favorita, se llamaba Nell Gwyn, era una actriz y hemos hablado aquí de ella. Entonces, ya aburrida y sin el favor real, Barbara Villiers se retiró a Francia. En París continuó aumentando su colección de amantes, un surtido y nutrido grupo del que formaron parte el caballero de Chatillon, el embajador inglés, en fin, continuó amando todo lo que pudo. Después regresó a Inglaterra, pero murió de hidropesía mucho tiempo después, a los 68 años. Padecía el mal de que ningún novio la quisiera visitar, eso es lo que más le dolía. La influencia de Bárbara fue tan grande que se la conoce como la reina sin corona, además de como la prostituta real, por favor, la sí. maldición of the nation, qué sé yo. Bueno, llegó a ser tan decisiva en la corte que era elegante tener un retrato de ella en las casas particulares. Último detalle. Tuvo 5 hijos con el rey Carlos II. El rey los reconoció a todos. Fueron ennoblecidos. Se llamaban Ana, Carlos, Enrique, Carlota y Jorge. El apellido legal era Palmer, que era el apellido del marido. El marido de ella, el marido de Bárbara. Pero como eran hijos ennoblecidos del rey, Claro. se les adjudicó otro apellido. Y ese apellido fue Fitzroy. El marino Robert Fitzroy, el comandante de la Beagle, aquel que dio el nombre al cerro, ¿no? Sí. Bueno, el que visitó a los Aganes, el que llevaba en el barco a un tipo que se llamaba Darwin, ese tipo, Robert Fitzroy, era hijo de un bisnieto de Carlos II y de la muy amorosa Bárbara Villiers. Pero yo sé otra cosa más. A ver. Puedo decir. Que hemos contado aquí confidencialmente y espero que nadie lo haya repetido. En cierto momento, cuando creo que en la Primera Guerra Mundial, ya casi al final de la Primera Guerra Mundial, se comprobó que todos los apellidos del rey Jorge, ¿no? Y de todos sus herederos eran apellidos alemanes. País que estaba en guerra con Inglaterra. Y entonces resolvieron cambiar ese apellido, ver si lo cambiaban. Y empezaron a echar mano a varios apellidos que había ahí. Uno de esos apellidos era Fitzroy, que fue propuesto y perdió contra otro que fue el que se usa hoy, el que tiene la familia real inglesa, que es Windsor. La familia es Windsor Mountbatten, creo, Mountbatten, que también es alemán.
quiere decir que ese apellido de los 5 hijos del rey con Bárbara estuvo a punto de ser el nombre Claro. de la dinastía Windsor, que hubiera sido dinastía Fitzroy, cuyo caso la calle Fitzroy Sí, Sí, bueno, sí, que señor. cobra otra relevancia. tal vez sería más importante. Sí. O se llamaría Windsor. Sí, posiblemente.